Bien, y entremos a la palabra. Y en esta tarde ya quiero invitarle a que incline su rostro y podamos orar al Señor. Podamos tener un tiempo conectado con su presencia. Padre, te damos gracias, Señor. Tú nos has hablado en todo el transcurso de la mañana. Nos has dicho que tenemos que confiar en ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que pongamos la mirada en ti, porque poner la mirada en ti nos llena de esperanza. Tomamos cada palabra y la sembramos en nuestro corazón. Te pedimos que ese terreno, Señor, sea limpiado por tu Espíritu Santo, para que cada palabra caiga aquí y dé fruto abundante. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos deje entendimiento y podamos apropiarnos de cada promesa y de cada bendición que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén y amén. Bueno, quiero iniciar la palabra de hoy con una historia que está en la Misdra. Usted dirá, ¿qué es eso de la Misdra? Los judíos tienen la Torá escrita y la Torá hablada. La Torá escrita es aquella que Dios le entregó a Moisés en el monte, ¿verdad? Y que nosotros conocemos. Pero la Torá hablada son historias que el pueblo de Israel ha ido acumulando, ha ido llevando y se los han transmitido de generación en generación. Y la historia que les voy a compartir ahora está en esa Misdra, que es la Torá hablada. Y dice la historia que el pueblo de Israel estaba atravesando por una sequía muy fuerte. No llovía durante mucho tiempo. Estaban en la época en donde Dios no habló, en esos 400 años de silencio. Dice, la palabra nos dice que Malaquías dejó de hablar, el último profeta había dejado de hablar de parte de Dios. Y luego se levanta, después de 400 años, Juan el Bautista a empezar a anunciar la venida de Jesucristo. Durante esos 400 años, el pueblo no escuchó la voz de Dios. Y había un hombre llamado Joni, que el pueblo sabía que oraba a Dios. Y aunque Dios no estaba hablando, Joni sabía que Dios sí escuchaba su oración. Como estaban viviendo sequía, el pueblo le dice a Joni, Joni, necesitamos que ores a Dios por lluvia. Y la historia cuenta que Joni tomó su cayado y trazó un círculo, hizo un círculo en la tierra y entró dentro del círculo y le dijo, Señor, oro para que tu misericordia esté con nosotros. Exactamente la oración dijo así: Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que hayas mostrado tu misericordia a tus hijos. Cuenta la historia que comenzó a lloviznar, así como ascendía la oración de Joni al cielo, comenzaron a caer pequeñas gotas de lluvia. Y dice que el pueblo empezó a aplaudir, se regocijaba porque había empezado a lloviznar después de mucho tiempo de sequía. Pero Joni se levanta nuevamente estando en el círculo y le dice, Señor, yo no he orado para pedirte una lluvia así. Yo no he orado para pedirte una llovizna. Yo he orado por una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas. Entonces dice la historia que empezó a llover torrencialmente. Tanto que dice la historia que las gotas de agua eran como un huevo. Entonces el pueblo se asustó y salió corriendo a esconderse en los montes porque la lluvia caía muy fuerte. Entonces Joni vuelve a orar a Dios y le dice, no he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia de tu favor, tu bendición y tu misericordia. Entonces, como una de esas lluvias bajo el sol, bien proporcionadas en medio de la tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era señal de la gracia de Dios. Amén. Qué historia tan bella, ¿verdad? Ahora, así como el pueblo de Israel estaba viviendo un momento difícil, porque una sequía, ¿cuántos saben que una sequía es algo difícil? Cuando hay sequía, los campos
no dan el cultivo, las cosechas se dañan. Pero no solamente son afectadas las cosechas, sino que cuando hay sequía, también el ganado baja la producción y baja la carga. Entonces había hambruna, había escasez de alimento en medio de esa cosecha. Y al igual que el pueblo de Israel, todos nosotros nos hemos enfrentado a situaciones donde no vemos salida, situaciones que se nos salen del control, situaciones donde creemos que los cielos están cerrados para nosotros, situaciones que humanamente nosotros no podemos resolver. De pronto una deuda impagable, de pronto una situación familiar, un matrimonio que parece no tener solución, una enfermedad incurable. No sé cuál es la situación por la que tú te has enfrentado, pero yo sí sé una cosa, que para cada situación difícil, para cada situación imposible, Dios tiene en su palabra una promesa lista para que tú la creas, para que tú te apropies de ella y la arrebates. Amén. Las promesas representan la tierra prometida. El Señor le dijo al pueblo de Israel: yo tengo una tierra que fluye leche y miel. Las promesas son esa tierra que fluye leche y miel, pero también las promesas son esa vida en abundancia que Jesús dice que Él ha dispuesto para cada uno de los que creemos en su nombre. Dice la palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, el pueblo de Israel, para conquistar esa tierra prometida, tuvo que esforzarse. Tuvo que ser valiente y esforzado para sacar de esa tierra prometida a todos aquellos habitantes que estaban ahí y conquistar esa tierra prometida. De la misma forma, Dios nos llama a esforzarnos y apropiarnos de cada promesa que está a disposición tuya, de tu familia y de tus generaciones. Ahora, ¿cuántos han recibido una promesa del Señor? Amén. Todos hemos recibido promesas del Señor. ¿Cuántos han creído en esas promesas? ¿Cuántos le han orado al Señor por el cumplimiento de esas promesas? Amén. Pero ¿cuántas veces usted ha sentido que entre la promesa y su cumplimiento hay un obstáculo para ese cumplimiento de la promesa? ¿Cierto? ¿Alguno se ha sentido así? Dios me dio la promesa, Dios me dijo que era así, Dios me habló, pero entre la promesa y el cumplimiento como que hay algo que impide que la promesa se materialice en nuestras vidas. Dice, ¿sabes? Dice la palabra que Abraham recibió una promesa del Señor. El Señor le dijo: haré de ti una gran nación. Pero la esterilidad del vientre de Sara y los años que tenía Sara y tenía Abraham eran el obstáculo para él recibir esa promesa. Pero si tú tienes un obstáculo, has creído en una promesa, Dios te ha dado una promesa y estás esperando su cumplimiento y parece que hay un obstáculo, quiero decirte que tienes que tener claro algo en esta mañana. A Dios le agrada cumplir sus promesas. A Dios le agrada responder a tu oración. A Dios le agrada bendecirte. Porque sabes que Dios es un Dios que bendice a su pueblo de manera abundante. Ahora, Dios, ya se cayó el palito. Bueno, sabes, a Dios le agrada cumplir nuestras promesas. Y Dios no es un Dios que retiene sus promesas. Dios no nos dio cada promesa que está en la palabra y no la retiene, no dice: no, yo no te la quiero entregar. No, es que tú no te has portado bien para entregarla. No. Tenemos un Dios que no es ausente, un Dios que no es ajeno a tus necesidades, un Dios que no te da la espalda cuando tú estás viviendo una necesidad, una dificultad. Tú tienes un Dios que tiene cuidado de ti y que quiere bendecirte grandemente. Amén. Ahora, Dios ha determinado que muchas de estas promesas tendrán que ser reclamadas en oración. ¿Sabes? Así como Joni, necesitamos empezar a clamar a Dios por algunas promesas que están detenidas, pero que nos pertenecen. ¿Sabes? Dios quiere que tomemos ese cayado.
Dios quiere que tomemos esto, que es la palabra, sus promesas, la autoridad que tú nos has entregado. Y como Joni, empecemos a circular cada promesa. Él dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú estás viviendo una circunstancia difícil, si esa situación difícil requiere de una solución imposible, quiero decirte que estás a una oración de distancia del cumplimiento de esa oración. Si estás viviendo una situación que se te sale de las manos, una situación que se te sale del control, que te genera angustia y ansiedad, estás a una oración de distancia, como dicen en mi tierra. Estás aquí nomás, cerquita, a una oración de distancia para ver cumplida la promesa y para ver tu milagro realizado. Amén. Ahora, hay situaciones que no requieren de oraciones intensas. ¿Cuántos le han orado a Dios y le han dicho, Señor, anhelo tal cosa? Quisiera esto. Señor, dame tal cosa, y Dios te responde así. ¿Todos han vivido esa experiencia? Hay cosas que Dios te responde así, pero hay otras que pareciera que no son tan fáciles de responder. Ahora, no es que Dios no te quiera cumplir las promesas, sino que hay situaciones que requieren de oraciones intensas, de oraciones audaces, de oraciones atrevidas, de oraciones llenas de fe, de oraciones osadas. Dios quiere que tú hagas oraciones audaces. ¿Sabes? Dice que Joni tomó el cayado y le dijo, Señor, yo no me muevo de este círculo hasta que yo no vea llover. Esas son las oraciones que Dios quiere que hagas. El salmista en Salmo capítulo 3 hizo una oración así. Dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Tú tienes un Dios que responde a las oraciones. Ahora, si tú no tienes claro que Dios está de tu parte, que Dios quiere responder tus oraciones, que Dios quiere bendecirte, ¿sabes? Entonces tú harás oraciones tímidas. Dirás, bueno, Señor, si tú quieres darme, bueno, Señor, yo necesito esto, pero yo como que no sé si me lo merezco. Yo como que no sé, de pronto como si Dios, en la mañana estaba con el pastor Julio César y llegó la hija y le dijo, necesito un dedito de la baguette. Y yo dije, ella no dijo, papá, ¿tú tienes dinero? ¿Tú me puedes comprar? No, necesito. ¿Sabes? Dios está anhelando que sus hijos le digan, Señor, necesito una provisión, necesito sanidad, necesito que restaures, necesito que haya reconciliación en mi casa y en mi familia. Él quiere que tú hagas oraciones audaces, oraciones decididas, llenas de confianza, oraciones expectantes. ¿Sabes? Si tus oraciones tienen que ver con cosas que son imposibles para ti, esas oraciones califican y esas oraciones le agradan a Dios porque necesitan una intervención divina. Ahora, ¿qué hacemos para hacer oraciones audaces? Y quiero compartirte 4 aspectos para tener en cuenta si queremos hacer oraciones audaces. ¿Cuántos quieren orar audazmente? Amén. Bueno, la primera es, identifica tu milagro. La palabra en Marcos capítulo 10, versículo 47 al 51, narra una historia. Dice que había un ciego llamado Bartimeo. Y el ciego escuchó que Jesús estaba de camino. Y empezó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra, que la gente y los discípulos le dicen, moleste, no haga ruido, oye, respete.
Y dice la palabra que vuelve nuevamente Bartimeo y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Llamó la atención de Jesús y Jesús lo hace llamar y le dice que venga. Cuando sale al encuentro de Bartimeo le dice, Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Son de esas preguntas obvias, ¿verdad? Son de esas preguntas que dice, ¿no sabes qué es lo que quieres que haga por él? Como decía en el primer servicio, tengo una hija de 20 años y si yo le hago una pregunta de esas, dice: obvio, mamá, no sabes. Si mi hijo hubiera sido Bartimeo, le hubiera dicho: obvio, Jesús, ¿no lo ves? Soy ciego. Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús sabe nuestra necesidad. Tenemos un Dios que conoce lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú lo conozcas. ¿Sabes? Bartimeo estaba diciendo: ten misericordia de mí. A ver, misericordia es que te regale un pan, que no tienes para pagar el arriendo. Misericordia es que no tienes vestido. ¿Qué es? Y el Señor lleva a Bartimeo a que sea específico en su oración. Identifica tu milagro. Él dijo: necesito la vista. ¿Será que Bartimeo no tenía más necesidades? Las tenía, pero él quería llevar a Bartimeo a ser específico. Hoy el Señor te pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti, iglesia? ¿Será que si Jesús te preguntara eso hoy y te lo pregunta, ¿tienes identificado tu milagro? ¿Tienes identificada esa promesa? Si es un cáncer, si es una enfermedad grave, ¿sabes qué? Se expresa como: necesito sanidad. Si tu matrimonio se está destruyendo, se expresa como: necesito reconciliación. Si tienes una visión y quieres emprender un proyecto que está mucho más allá de tus posibilidades y recursos, se expresa como: necesito provisión. La primera oración de Joni fue: Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de ese círculo hasta que hayas mostrado tu misericordia a tus hijos. Y dice que llovió una pequeña lluvia. Entonces vuelve a orar: espérate, voy a orar mejor. No te he pedido por una lluvia así, te pido por una lluvia más abundante. Y a la segunda dice: tampoco te oré bien, voy a ser más específico. He orado para pedirte una lluvia de tu favor, tu bendición y tu misericordia. Dios no quiere que hagas oraciones imprecisas. Él quiere que tú hagas oraciones específicas. Segundo, ora por la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 3. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? ¿Por qué? No escuché. Porque no se lo pedimos a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo que piden, lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. ¿Sabes qué? Para tener oraciones audaces, debemos conocer y discernir la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es el deseo de tu corazón, tus oraciones van a ser inefectivas. Si la voluntad de Dios no es el deseo de tu corazón, tus oraciones van a estar desconectadas de la fuente de energía. Necesitas empezar a conocer la voluntad de Dios y empezar a desearla con toda tu vida, porque la meta de la oración no es conseguir lo que yo quiero, no es que Dios cumpla mis caprichos, sino la meta de la oración es glorificar a Dios, conociendo las promesas que tiene para cada uno de nosotros, conociendo los planes de bienestar, conociendo su misericordia y esos planes y proyectos que Dios tiene conmigo y con cada uno de los tuyos. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora necesitamos renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas de este mundo, ni las costumbres ni las conductas. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al
cambiarles la manera de pensar. Tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Y dice en este pasaje que al cambiar mi manera de pensar, entonces la conocerás. Porque la voluntad de Dios para ustedes es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene una voluntad agradable, buena y perfecta para cada uno de ustedes. Ahora, la voluntad para nuestras vidas, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros experimentemos una vida en abundancia. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nuestra familia se salve, que nuestros amigos sean salvos, que procedan al arrepentimiento. Y la voluntad de Dios para tu vida es que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, que te vaya bien, como lo cantábamos hace un momento. Dice 3 de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La voluntad de Dios no es que tú vivas en escasez. La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo. La voluntad de Dios no es que tu familia se esté destruyendo. Dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Los planes de Dios en Jeremías dice que son planes de bien. Tiene pensamientos de bien, piensa bien de ti, tiene planes buenos para ti, planes de bienestar para tu vida y tu familia. Para conocer la voluntad de Dios tendremos que leer, meditar y estudiar la palabra. Y como tercero, necesitamos orar sin desmayar. Lucas capítulo 18 nos narra una parábola. ¿Cuántos conocen esa parábola? Dice que había una viuda y necesitaba que le hicieran justicia. Pero dice también que había un juez injusto, es decir, un juez corrupto. A ese juez tocaba pasarle el billetico debajo de la mesa. De esos no hay aquí, hay en otros países. Y ese juez dice que era malo. Y la viuda ha podido decir: no, yo no tengo billete para pasarle a ese juez. No, a mí eso no me va a salir. No, yo para qué voy allá. ¿Para qué pierdo el tiempo y la fuerza? Pero dice que la viuda iba en la mañana. Bueno, no dice ahí exactamente, pero dice que era intensa. Al mediodía, cuando estaba almorzando, viendo el noticiero. En la noche, cuando se iba a acostar. Y la palabra dice que la viuda iba de continuo y le decía: oye, hazme justicia de mi adversario. Y el juez de pronto decía: no, si no pasa el billetico, nada. Pero dice la palabra que el juez dijo: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor le dijo a sus discípulos: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? No, porque nosotros tenemos un juez justo. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Miren, hay una diferencia entre orar por algo y orar sin desmayar. Orar por algo es cuando hacemos una oración, ¿verdad? Señor, dame esto, necesito esto. En el servicio oramos cuando venimos al ayuno, llenamos el papelito de oración, las hermanitas del ayuno oran por nosotros. Orar por algo es cuando oramos en la temporada, oramos y lo dejamos ahí. Pero orar sin desmayar es lo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Dice la palabra que Elías oró por lluvia, capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice que él le dijo a Acab: vete a comer porque se avecina una gran tormenta, una gran lluvia. Y dice que mientras él le dijo a Acab esto, dice que él subió al monte, dice, y oró con la cara entre las rodillas y le pidió a Dios que lloviera. Luego le dijo a su sirviente durante 6 veces: ve y mira hacia el mar. Y el sirviente llegaba con la siguiente respuesta: no hay nada. ¿Cuántas veces hemos orado y no pasa nada? Yo oré 2 veces. A veces me dicen: pastora, yo ya oré.
He orado 3 veces. He hecho 3 ayunos. ¿Qué pasaría si Elías hubiera dejado de orar? Dice que a la 7ª vez que fue el sirviente, él llegó con esta razón. Vio una pequeña nube como el tamaño de una mano que sale del mar. Entonces Elías gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro, regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia se detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Mientras tú oras sin desmayar, mientras tú estás en ese círculo de oración a la promesa que Dios te ha dado, sabes que tus ojos espirituales se abren y tú ves la respuesta de Dios antes de que se materialice, porque mientras tú estás orando, tu fe crece y tú podrás decir como Elías: aunque veo la respuesta un poco pequeña, veo que viene una gran bendición para mi vida y mi familia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la mayoría de nosotros desistimos rápidamente de orar. ¿Y por qué? Porque creemos que Dios no nos escucha. Porque creemos que tenemos que hacer muchas cosas para que Él nos ponga atención. Porque sentimos que hemos fracasado si Dios no responde rápido la oración. Porque vemos con los ojos naturales nuestra realidad cuando Dios quiere abrirnos los ojos espirituales. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. La etimología de la palabra fervor dice que es energía, enardecimiento y brío. Pero la palabra fervor en el griego, en el original griego, viene de la palabra fratugé, que significa un lugar dedicado a orar. ¿Sabes? Yo no sé cuántos sueños, por cuántas promesas tú has dejado de clamar. Pero Dios quiere que como Elías y como Joni, tú tengas un lugar de oración. Tomes esa promesa y la circules y le digas: Señor, como lo hizo Bartimeo, hasta que no me respondas, estoy aquí, clamo a ti, grito hasta que la promesa la vea materializada en mi vida. Dice la palabra que Elías oró hasta ver la señal del cumplimiento. Hasta no ver que Dios está respondiendo, no soltamos la oración. Y hay una historia de unos niños japoneses. Dice que se hicieron unas pruebas estandarizadas de matemáticas. Los niños japoneses obtienen los mejores resultados. Están los estadounidenses y los japoneses tienen mejores resultados. Pero algunos expertos suponen que la facilidad natural que tienen los japoneses para la matemática no tiene que ver con el cociente de inteligencia, sino con el esfuerzo y con la capacidad. Pusieron unos niños japoneses de primaria y unos niños estadounidenses para hacer un estudio. Les dieron rompecabezas y el fin de los científicos no era que ellos pudieran armar el rompecabezas, sino cuánto tiempo duraban intentando poder resolver el rompecabezas. Es decir, en cuánto tiempo ellos perseveraban y no desistían. Dice que los niños estadounidenses duraron un promedio de 9:47 minutos y los japoneses duraron 13:93 minutos. En otras palabras, los japoneses lo siguieron intentando una y otra vez. Es decir, lo siguieron intentando 40% más de tiempo que los niños estadounidenses. Dice, estos investigadores concluyeron que la diferencia en cuanto a la puntuación en matemáticas tendría que ver menos con cociente de inteligencia que con cociente de persistencia. Sencillamente los niños japoneses de primer grado se habían esforzado más y habían tenido mayor persistencia. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? ¿Sabes?
hay promesas que están esperando que tú te levantes de manera persistente, que tú desarrolles el hábito de la oración, que tú tomes la oración como una disciplina y comiences a desafiarte y a crecer en esta área. Por último, las oraciones audaces no tienen fecha de caducidad. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cuando tú le oras a Dios, esas oraciones no se van por el desagüe. Cuando tú le oras a Dios y levantas una oración al Señor, ¿sabes qué? Esa oración no tiene fecha de caducidad. Esa oración sigue vigente y está siendo llevada a la presencia de Dios. Hace 4 años vivimos una experiencia, algunos lo saben, de pronto otros lo escuchan por primera vez. Mi esposo llegó a la clínica con un shock séptico, producto de una peritonitis. La sepsis lo había invadido. 39 días duramos en la clínica. Cuando los médicos lo ven, le dicen: tú no quedaste con la bolsita, no te quitaron intestino, estás así de bien. Eso te pasó cuando ven la historia médica, los médicos que le han hecho seguimiento. ¿Sabes? Durante 39 días, no solo yo, sino un gran número de personas estuvimos como Elías, estuvimos como Joni, estuvimos como la viuda: Señor, hasta que no sanes a mi esposo, hasta que no lo levantes de esa cama, hasta que no lo veamos nuevamente sirviéndote, no vamos a soltar la oración. ¿Cuál es esa promesa que tú has dejado en la gaveta? ¿Cuál es esa meta, ese proyecto, eso que el Señor te dijo, esa visión que está esperando que tú la circules? ¿Cuál es esa promesa que está esperando que tú la circules en oración? ¿Cuál es esa promesa que está esperando que tú la arrebates y te apropies de ella? Yo no sé si es la sanidad de tu familiar, no sé si es la salvación de tus hijos, no sé si es la restauración de tu hogar, no sé si es la restauración de tu familia, no sé si es un proyecto que anhelas en tu corazón empezar. Pero hay sueños y proyectos, el Señor me dijo, por los cuales tú has dejado de orar. Quiero decirte esto, iglesia. El Señor le dijo a Daniel: Daniel, desde que tú el primer día empezaste a orar, tu petición fue escuchada en el cielo. No dejes de orar, iglesia, porque desde el primer día que tú hiciste esa oración, la palabra dice que tu oración ya fue escuchada. Hoy es un día para que tú vuelvas a soñar, y nuestro Dios es experto en resucitar sueños. Nuestro Dios es experto en resucitar la fe. Nuestro Dios es experto en resucitar lo que está muerto. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. Y a partir de hoy quiero hacerte un desafío. Yo ya lo hice. Tomé una libreta y hay metas personales, familiares. Dios me dijo: has dejado de orar por cosas. Oraste y las dejaste en la gaveta. Hay sueños, deseos del corazón, personales, ministeriales, materiales, espirituales. Comienza a escribir. Pídele a Dios, porque tú tienes un Dios grande, un Dios que quiere que sueñes en grande. La voluntad de Dios es que sueñes en grande. Dile a Dios y comienza a circular cada promesa en oración. Comienza a decirle: Señor, no me muevo de este lugar hasta que vea la respuesta. Si ya tienes lista una de esas peticiones, ¿sabes? Quiero invitarte a que hoy tomes. Yo tengo aquí un callado, ¿verdad? Pero que quiero que tomes esa autoridad espiritual.
quiero que tomes esa palabra que Dios te ha regalado y vamos a clamar al cielo y vamos a hacer de nuevo un clamor al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, yo me presento hoy. Sé que he dejado de orar por esta meta, por este proyecto. Sé que dejé engavetada, Señor, esta promesa. Pero tú hoy resucitas mis sueños. Pero tú hoy me dices, Señor, que necesito orar sin desmayar, que mis oraciones no han caducado. En el nombre de Jesús yo levanto nuevamente mi clamor a ti. Levanto mi oración a ti creyendo que tú me escuchas, que tu voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Tome la persona que está a su lado y vamos a orar para que un espíritu de oración llene esta casa, para que podamos orar por cada una de las peticiones, para que seamos una iglesia que se levanta a que la voluntad de Dios se establezca en esta ciudad de Barranquilla, para que seamos una iglesia que se levanta a orar para que la voluntad de Dios se establezca en esta nación, para que no dejemos de orar, porque Dios dice que quiere que todos sean salvos. Padre, en el nombre de Jesús, desata un espíritu de oración sobre cada uno de tus hijos, un espíritu intercesor que cree que tú eres poderoso, que crees que tú eres el Dios de lo imposible, que cuando clamamos a ti transformamos las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy tu pueblo se levanta a creer. Hoy tu pueblo se levanta a orar conforme a tu voluntad. Y hoy tu pueblo se levanta a orar sin desmayar. Yo declaro que ellos cantarán el himno de victoria, porque tú, Señor, les responderás. Y este pueblo dice amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.